Game over. Las declaraciones del secretario de Defensa de Estados Unidos y del propio Donald Trump han cambiado por completo el panorama de Ucrania. Lo que antes se vendía como una lucha por la soberanía y la resistencia, ahora parece reducirse a cálculos fríos. Pero el golpe más duro vino desde la propia Casa Blanca. Trump, sin rodeos, sugirió que el destino de Ucrania podría estar del lado ruso en el futuro. Además, dejó en claro que el apoyo estadounidense no es gratuito. Los recursos naturales del país son la verdadera apuesta. Los detalles, a continuación. Voz de la Patria Grande. El tablero geopolítico acaba de sacudirse con una declaración impactante. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, sorprendió a propios y extraños al replantear el futuro de Ucrania en términos más crudos de lo esperado. Durante una reunión con aliados occidentales, Hegseth dejó claro que la posibilidad de volver a las fronteras anteriores a 2014 ya no solo parecía inalcanzable, sino que ahora era considerada un objetivo poco realista. Las palabras de Hegseth no pasaron desapercibidas y desataron un terremoto en la narrativa que Occidente había sostenido durante años. En Ucrania y fuera de ella, muchos aún confiaban en una victoria militar que pusiera fin al dominio ruso en ciertas regiones, pero la cruda realidad impuesta por el Pentágono cayó como un balde de agua fría. Lo que hasta hace poco se defendía con fervor, ahora parecía una ilusión que Washington ya no estaba dispuesto a sostener. Más allá del territorio en disputa, el secretario de Defensa puso el foco en una verdad difícil de ignorar. Prolongar la guerra indefinidamente solo significaría más devastación para las tropas ucranianas y, en última instancia, para toda la población del país. La insistencia en recuperar cada centímetro de tierra estaba dejando un costo demasiado alto, algo que incluso los aliados comenzaban a reconocer. Con el conflicto acercándose a su tercer año, las evidencias son irrefutables. El mapa que Ucrania aspira a recuperar ya no se ajusta a la realidad del terreno. Crimea fue absorbida por Rusia en 2014 y el Donbass sigue siendo un polvorín fuera del control de Kiev. Aceptarlo es doloroso, pero cada vez menos voces en Occidente sostienen que revertir esta situación sea factible. Durante años, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y su círculo cercano defendieron con determinación la idea de recuperar cada territorio perdido. Sin embargo, los últimos movimientos de Estados Unidos sugieren que Washington ha comenzado a asumir que la supervivencia de Ucrania no puede depender exclusivamente de una reconquista militar, sino que necesita un enfoque más pragmático. El mensaje de Hegseth fue directo y sin rodeos. Perseguir esta meta ilusoria solo prolongará la guerra y causará más sufrimiento. Para Estados Unidos, la paz no puede significar un simple regreso al pasado, sino la construcción de un futuro donde la seguridad de Ucrania esté garantizada bajo parámetros más realistas. La advertencia era contundente. Seguir aferrándose a la idea de recuperar las fronteras de 2014 es apostar por un conflicto sin final a la vista. Quienes insistan en esta estrategia solo estarán perpetuando un ciclo de violencia que parece no tener salida. Los recientes pronunciamientos del Pentágono confirman que la visión de la OTAN y Estados Unidos sobre Ucrania está evolucionando. No solo la recuperación territorial ha quedado fuera del tablero, sino que la adhesión de Kiev a la OTAN también se presenta como un camino poco viable para resolver el conflicto. El panorama se tornó aún más crudo. Hegseth no dejó margen para las ilusiones al descartar la integración de Ucrania en la OTAN como una opción realista en cualquier escenario diplomático. Lo que alguna vez fue presentado como una posibilidad abierta, hoy se percibe como un proyecto cada vez más lejano. Las palabras del secretario de Defensa retumbaron no solo en Kiev, sino también ante aquellos que veían en la Alianza Atlántica la única salvaguarda posible para el futuro del país. La idea de que la OTAN pudiera garantizar una defensa absoluta se desmoronó en cuestión de segundos. Sin rodeos, Hegseth echó por tierra esas expectativas
En su lugar, planteó que la seguridad de Ucrania debía buscarse a través de estrategias más realistas, alejadas de las promesas que nunca se materializaron. En esta línea, el mensaje del Pentágono fue aún más directo. Europa debía asumir un rol decisivo en la protección de su propia estabilidad. La seguridad del continente no puede depender exclusivamente de Washington, recalcó Hegseth, subrayando que la responsabilidad recaía en los aliados europeos. El gobierno estadounidense, a través de su alto mando militar, dejó claro que el costo del conflicto ha alcanzado niveles insostenibles. La administración de Donald Trump no solo rechaza prolongar esta guerra sin fin, sino que también impone un límite rotundo. No enviará soldados estadounidenses al campo de batalla. Con un tono categórico, Hegseth fue explícito. Estados Unidos no desplegará tropas en Ucrania. Si bien la asistencia en material no letal continuará, la Casa Blanca no está dispuesta a arriesgarse a un enfrentamiento directo con Rusia. El enfoque de Washington ha experimentado transformaciones a lo largo del tiempo. En 2022, cuando estalló la guerra, el apoyo estadounidense parecía inquebrantable, pero con el paso de los años, las prioridades estratégicas se han ajustado, reflejando una nueva realidad política. Al final, las cifras hablan por sí solas. Miles de vidas se han perdido, la economía global se tambalea, y la presión de otros conflictos en el mundo ha obligado al Pentágono a reconsiderar su estrategia. El discurso en la Casa Blanca ha dado un giro inesperado. Donald Trump, con su estilo directo y sin filtros, dejó claro que su visión sobre Ucrania es mucho más pragmática que la de sus predecesores. En una reciente entrevista con Fox News, el presidente estadounidense sorprendió con una afirmación que pocos se atreverían a hacer en público. Puede que algún día sean rusos, insinuando que el destino de Ucrania podría estar marcado por una eventual absorción por parte de Moscú. Las declaraciones del mandatario no se detuvieron ahí. Trump dejó entrever que, más allá de la geopolítica, el verdadero interés de Estados Unidos en Ucrania pasa por sus inmensos recursos naturales. Con tierras raras y vastas reservas de gas en juego, el ex magnate inmobiliario dejó claro que Washington no permitirá que semejante riqueza quedara fuera de su control, independientemente del desenlace del conflicto. El aspecto económico también estuvo en la mira. Trump lanzó una cifra que pocos esperaban. Hasta $500,000 millones en recursos ucranianos podrían terminar en manos de los Estados Unidos. En su opinión, ese beneficio sería la única forma de justificar el respaldo dado a Zelensky, evitando que Washington parezca estúpido tras años de apoyo financiero y militar. Las palabras del presidente estadounidense añadieron más presión sobre el gobierno de Zelensky. Con su popularidad en caída libre, el líder ucraniano ya no cuenta con el respaldo unánime que tuvo al inicio de la guerra. Trump, fiel a su estilo burlón, no dudó en ironizar sobre el futuro político de su homólogo. Sus cifras en las encuestas no son particularmente buenas, por decirlo suavemente. El deterioro de la imagen de Zelensky es innegable. Mientras el conflicto se prolonga, su figura ha dejado de ser la de un héroe intocable y ha pasado a ser vista con escepticismo, incluso entre sus propios aliados. En el interior de Ucrania, las tensiones aumentan y el liderazgo del presidente enfrenta cada vez más cuestionamientos. Lejos de prometer un desenlace victorioso para Kiev, Trump ha adoptado una postura mucho más fría y calculadora. Consciente de que el tablero internacional ya no gira en torno a la narrativa inicial de la guerra, el presidente estadounidense dejó entrever que Ucrania ha pasado de ser un protagonista clave a un simple peón en el juego de las potencias. Los diálogos con Moscú ya no son un tabú en Washington. Trump reconoció abiertamente que las negociaciones con Vladimir Putin son la única vía realista para poner fin al conflicto. Lo que comenzó como una guerra marcada por discursos sobre soberanía y resistencia, ahora se reduce a un proceso de pactos y cesiones donde los ideales han quedado en segundo plano. Al final, lo que queda es una realidad incómoda. Más allá de las declaraciones sarcásticas de Trump, la posición de Estados Unidos ha cambiado drásticamente. En lugar de insistir en una victoria total para Ucrania, la prioridad parece ser encontrar una salida rápida y, en muchos casos, garantizar que los intereses económicos estadounidenses sigan asegurados en la región.
voz de la patria grande. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.